La pregunta será individual. Yo determino que se lo voy a llamar por el nombre. Vamos a empezar. Muy buenas noches, público y televidente. Bienvenido al programa Firmes y Transformados y Libres en Cristo. Amén. 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 Seguimos. Un programa donde cada quien tiene la libertad de aportar ideas y comentarios que edifiquen vidas. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre tres cartas poderosas escritas por el apóstol Pablo: Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Gálatas. En ella Pablo guía a la iglesia en medio de divisiones, retos morales, luchas espirituales y confusión doctrinal. En Primera de Corintios nos enseña a ser un cuerpo unido, centrado en Cristo. En Segunda de Corintios nos muestra que el verdadero ministerio se vive en humildad, servicio y dependencia del poder de Dios. Y en Gálatas nos recuerda que somos libres en Cristo y salvados por la gracia, no por la ley. Bien, ahora muy bien, vamos a presentemos 5 personas invitadas. La primera es Ovidio Ramírez, destacado maestro bíblico, con profundo conocimiento en la carta paulina. Se enfocó claro y pastoral, ayuda a aplicar la palabra a la vida diaria. Lidio Ramos, conocido por su capacidad para enseñar con sabiduría y sencillez. Es un estudioso comprometido con la sana doctrina y el crecimiento espiritual de la iglesia. Alfredo Ríos, ministro y expositor bíblico con vasta experiencia en formación cristiana. Su pasión por la enseñanza lo hace conectar eficazmente con todo tipo de audiencias. Kenia Reyes, mujer de fe y enseñanza, especializada en temas de identidad de Cristo y libertad espiritual. Su perspectiva es siempre edificante y bíblicamente fundamental. Margarita Mota, reconocida por su discernimiento espiritual y profundidad en la palabra, tiene un don para explicar verdades bíblicas con claridad y sensibilidad. Muy bien, antes de iniciar vamos a decir una frase. En Primera y Segunda de Corintios y Gálatas, Dios nos llama a ser una iglesia madura, a vivir con integridad en medio de la lucha y el caminar en la libertad que solo da la gracia de Cristo. Este padre no solo busca repasar sus enseñanzas, sino aplicar sus verdades a nuestras vidas como iglesia. Abramos nuestro corazón y escuchemos con atención y permitamos que Dios nos hable a través de su palabra. Un fuerte aplauso para los invitados de esta noche que nos acompañan. Bienvenidos a nuestro canal Firme y Transformado en Cristo. Empezamos con el episodio Carta del apóstol Pablo. Bien. Ahora bien, ¿quién de ustedes me puede responder esta pregunta? ¿Qué división enfrentaba la iglesia de Corinto? Puedo notar que la división que había en la iglesia de Corinto es que cada uno pensaba en sí, individual. Más el concepto del apóstol Pablo es que todos tengan el mismo concepto, que todos hablan las mismas cosas, que estén unidos y que no haya división adentro del pueblo de Dios. Excelente, Ovidio Ramírez. ¿Quién más? Amén, estamos claros. El pueblo pensaba que teníamos una división política y por eso entonces el apóstol Pablo interviene diciéndole que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Cristo. Amén. ¿Quién más? Bien, estamos de acuerdo con lo que hablo al título. En medio hay una cosa que decían que pensaba el pueblo. Antes tenía un problema de división que ellos decían: yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Cristo. Esto mantenía una división, pero caiga lo que viene diciendo el hermano, ambos hermanos, que esta división que ellos tenían viene a parar a lo que dice la Biblia, que Apolo regó por el crecimiento de la ley. Dios. Muy bien, Alfredo Ríos. Una pregunta para nuestra invitada especial, Kenia Reyes. ¿Cuál es la verdadera sabiduría según Pablo? La verdadera sabiduría, según Pablo, es una demostración del espíritu y del poder, reconociendo que la verdadera sabiduría es el temor de Dios y obedecer su palabra.
verdadera sabiduría es cuando una persona le teme a Dios. Como acaba de decir nuestra colega, una persona que no le teme a Dios es una persona que no es sabia, se convierte en una persona necia. Dice un punto explicativo aquí. La sabiduría de Dios es Cristo crucificado. Pablo no llegó a Corinto con un discurso brillante, sino predicando a Jesucristo y a este crucificado. Eso lo encontramos en el verso 2. Excelente. ¿Alguien más? Una pregunta para nuestro invitado especial, Ovidio Ramírez. ¿Qué papel tienen los siervos de Dios como Pablo y Apolos? El papel que tienen los siervos de Dios es predicar la palabra, llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Ya sin ese elemento no puede ser llamado siervo de Dios, porque esa es la razón para hacerlo. Excelente. Un fuerte aplauso para nuestro invitado Ovidio Ramírez. Amén. También dice que somos colaboradores de un mismo proyecto. Es decir, volvemos al capítulo 1. Somos colaboradores de un mismo proyecto. Por más cosas que veamos, un solo es el objetivo y es Cristo. Amén. Excelente. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Según comentaba el hermano, ambos, el servidor, es decir, viene siempre el servidor de Cristo. Mi hermano, es aportando a lo que ya he dicho. Es decir, que un predicador, uno que enseña la palabra, uno que la predica, viene siendo un servidor. Recuerden, hermano, que según Pablo y Apolo, los dos eran predicadores del Evangelio, y que ellos dos, dice la pregunta, ¿qué venía a ser un servidor de Cristo? Es decir, hermano, que somos un servidor. Es lo mismo que decía él. Todo el que predica el Evangelio viene siendo servidor. Dios bendiga. Excelente. Para el público, la misma pregunta, se la voy a decir para que entiendan. ¿Qué papel tienen los siervos de Dios como Pablo y Apolo? Nuestra querida Vilma nos dirá qué ella entiende por esa pregunta. Dios bendiga a todos. Yo entiendo por esa pregunta que, como dijo el hermano Fredo y el pastor, para ser siervo de Dios hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso se llama servidor de Cristo. Amén. Excelente, un aplauso para nuestro público Vilma. Aleluya. Continuamos. Dios le bendiga. También quiero hacer una pregunta con respecto a lo que Stephanie ha dicho. ¿Ustedes creen que hay personas predicando el Evangelio y no están viviendo una vida en santidad? Entonces yo entiendo que, como dijeron aquí, una persona, gloria al Señor, para poder servir, primeramente tiene que vivir una vida en santidad y luego predicar el Evangelio de salvación. Gloria al Señor. Amén. Excelente. ¿Sabe? En ese público vamos a diferir, porque no estamos buscando la falta de la persona. Si buscamos la falta, entonces no vamos a llegar al punto, porque son muchos los predicadores y enseñadores que están lejos de la gracia de Dios. Somos servidores de Cristo, sin buscar la falta que esa tiene sola. Dios le bendiga. Amén. Excelente. Perdón, y si vamos a buscar la falla del individuo, entonces, pues, este panel no tendría un fundamento en sí para hablar de lo correcto,
lo que es el siervo o el servidor de Dios. Amén. Porque las faltas o las fallas, Dios es quien va a determinar en ese individuo, en su diario vivir. Amén. Pero el que predica la palabra, el que lleva el mensaje, es un siervo. Y lo encontramos en uno también del apóstol Pablo, que cuando él estaba preso, él dijo que la gente hablaba para añadirle aflicción. Pero él dijo, pero aún como quiera, el evangelio de Jesucristo es predicado. Amén. Con todo y la falta. Continuamos con nuestra pregunta. Para nuestra invitada especial, Margarita Mota, ¿qué actitud debe tener un ministro de Cristo? Gloria al Señor. La actitud principal que debe tener un ministro de Cristo es la fidelidad, es la principal, y la ¿cómo se llama la palabra? Integridad, bendito sea el nombre de Dios. Mayordomo o administrador de los misterios de Dios y enfocándose en cumplir su voluntad. Integridad, ¿cuál fue la primera que dije? Fidelidad, serle fiel al Señor y principalmente, como estábamos hablando de Pablo, que viene siendo casi todo lo mismo, un servidor, un siervo, debe tener todos dos puntos en su vida espiritual: integridad, santidad, fidelidad al Señor. Amén, excelente. Dios bendiga. Si empezamos a leer este capítulo, que es el capítulo 4, habla, y la pregunta es, ¿qué actitud debe tener un ministro de Cristo? Ella dice lo correcto, debe ser fiel. Debe ser fiel. Un ministro, si no es fiel, no es un ministro del Señor. Y si usted sigue leyendo, dice, yo en muy poco, al ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo me gozo. Porque la capacidad del ministerio la tiene la fidelidad. Demuestra con certeza lo que es, sin hablar. Usted puede decir lo que usted quiera de usted, pero lo que va a sellar es su fidelidad. Amén. Amén. Tengo dos puntos. Uno está en el verso 5 y otro en el verso 6 y 7. En el verso 5 dice, humildad y conciencia de ser instrumento. Conciencia, yo soy un instrumento. No sé si recuerdan que el domingo yo decía, a Dios usted no le sirve cuando puede, es cuando debe servir. Que la conciencia de nosotros nos lleva, como dice el apóstol Pablo, cautivo a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pues Pablo y que es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y el punto 2. El ministro no se ve como protagonista, sino como siervo que solo coopera en la obra que es de Dios. El ministro coopera y se siente responsabilizado a cooperar, no cuando el tiempo le alcance, se siente responsabilizado porque él es un instrumento de Dios. El punto 2 dice, dependencia total de Dios. El ministro tiene una dependencia total de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Y para
no entenderme mucho, voy a agarrar el punto 3, son muchos. Sentido de colaboración, no de competencia. El hermano que haga lo que Dios le indique que haga. Que yo debo de hacer lo que Dios me indica que yo haga. No competir con el hermano. Ojalá él haga mejor que yo siempre. Pero mi mejor, como decía la hermana Elsa, es el que da 30 y está dando su 100%. Dios le bendiga. Sobre todo lo que ellos han dicho, el punto central es este. Sobre todo, ser fiel. Porque cuando yo llegué al Hotel Fiesta, y perdónenme que les digo esto, si no soy fiel a Dios, pierdo mi salvación. Cuando ellos se vieron apretados con lo que yo llevaba, me mandaron a un punto que ellos decían que salía el diablo. Y yo tranquilamente oré a Dios y me fui a ese lugar. Dios fue conmigo a donde los hombres malvados le quitaban durmiendo. A los seguridad que habían ahí le quitaban los radios y la escopeta. Cuando se tropetan conmigo no pudieron. No pudieron, hermano. Porque cuando le dije a Dios, sácame ahora de aquí, Dios me sacó de ahí. Oye, hermano, no importa cuando usted le fiel a Dios en el lugar que usted se encuentre. Y Pablo que estaba hablando de esto, ¿cuántas veces no fue a la cárcel? ¿Cuántas veces no lo golpearon? Y permaneció siendo fiel. Siendo fiel ustedes, me encuentran todo. Ahora, el que es fiel no habla de su hermano. El que es fiel no critica a los líderes de la iglesia. El que es fiel no abandona el evangelio. Porque es fiel a Dios. Y el que es fiel a Dios lo tiene todo. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Tratando de colaborar un poco con lo que mi hermana me tocó decir, dice, ¿qué actitud debe tener un ministro de Cristo? Reconociendo nosotros que estamos hablando del apóstol Pablo en Primera de Corintios, el problema que Pablo estaba enfrentando. Dice, debe ser humilde, pues toda elocuencia, sabiduría o un perfecto desciende del Padre de la luz. Jesús no escatimó el ser igual a Dios para venir y humillarse y hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente, el pueblo del Señor está lleno de ministros muy arrogantes que a la hora de ser siervo, a la hora de venir a Cristo, son personas muy humildes que reconocen que Cristo los sacó de un fango muy lleno de lodo y que Él se abrió para recibirlo, a pesar de todas sus faltas. Pero cuando comenzamos a caminar, a crecer y a recibir ciertos niveles en el Evangelio, entonces se nos olvida que somos simple y llanamente servidores y siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos a ser arrogantes, a maltratar a los más pequeños y a creer que la sabiduría solo la tienen o solo la tengo yo. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces aprendamos del mejor. Él es manso y es humilde, solo colaborando con lo que decía mi hermano. Dios le bendiga y Dios le bendiga. Un fuerte aplauso para nuestros invitados especiales. ¿Alguien me puede decir qué entendió sobre esa pregunta que se le hizo a los panelistas? Continuamos. Dios me bendiga. Se habló de actitud. Yo entiendo que la palabra actitud es un comportamiento.
y validando todo lo que dijeron, ¿me entiendes? En la vida de un cristiano, una actitud es un comportamiento agradable delante del Señor, gloria al Señor. Y no hay un mejor comportamiento en un hombre de Dios que la obediencia, gloria al Señor, validando todo lo que ustedes dijeron. Amén. Excelente. Una pregunta para nuestro invitado especial, Livio Ramos. ¿Qué debe hacer la iglesia con el caso de inmoralidad? ¿O qué debe hacer la iglesia con el caso de inmoralidad? Estamos bien. Sí. Sí. ¿Qué debe hacer la iglesia en el caso de inmoralidad? Mire, hermano, el apóstol Pablo dice, cuando él habló de esa situación que estaba aconteciendo en Corinto, que el elemento había cometido una falta tan grave y sin arrepentimiento, no se había arrepentido. Ahora, cuando alguien se arrepiente, es otra cosa. La falta fue que el hijo estaba viviendo con la mamá, con la esposa de su papá. Y el apóstol Pablo dice, a ese elemento échalo fuera, sin prejuicio de nada, que al mundo lo juzga Dios y a lo de adentro lo juzgamos nosotros, dijo el apóstol Pablo. Oiga, hermano, a veces usted cree que usted no es nada. El apóstol Pablo dice, y no dice como él siempre dice, esto no lo dice Dios sino yo, esto lo dio Dios. A lo de afuera, Dios lo juzgará. Eso es como lo del matrimonio. A lo de afuera lo juzgará Dios. Eso no quiere decir que son salvos. Dice que la iglesia debe de tomar una actitud negativa en el caso de inmoralidad. Amén. Pablo enfrenta un caso grave de inmoralidad sexual dentro de la iglesia de Cristo y le da instrucciones claras sobre cómo actuar. Los puntos principales son: no tolerar el pecado manifiesto, no el pecado de chisme, sino el pecado de verdad, el pecado que ya lo conocemos, que es pecado. Porque no son dos los que están en la cárcel porque mataron a alguien que nunca pensaron matar. El apóstol Pablo está hablando de algo cierto que aconteció y que sabemos que ha acontecido. Había un hombre, en el verso 1, que vivía en una relación sexual con la esposa de su papá. En vez de lamentarlo, la iglesia estaba envanecida. ¿Qué quiere decir envanecida? Hoy decimos, ese es un macho de hombre. Tiene 5 mujeres. Y cuando la mujer cometió un pecado, la mataba con pecado. Ahora, el pecado que comete un hombre y el que comete una mujer no son pecados los dos. La iglesia estaba envanecida. Ese sí es un macho de hombre. Eso era allá en Corinto. En vez de lamentarlo a la iglesia, en vez de estar orando a Dios por ese señor, estaba envanecida. Pablo lo reprende porque debía haber sentido duelo por el pecado. La iglesia debería de estar triste por ese pecado cometido. El punto 2 dice: disciplina, apartar al pecador no arrepentido. Apartar al pecador no arrepentido. Quitad pues, dice el apóstol, a ese perverso de entre vosotros. Verso 13. Entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. Verso 5. Significa excluirlo de la comunión de la iglesia, con la esperanza de que la disciplina lleve a su arrepentimiento y su espíritu sea finalmente salvo. Es un caso que no da deseo de uno decir gloria a Dios. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, así se hacía. Hermano Luis,
Cuando llegamos a la iglesia se hacía. Cometió pecado, se le llamó la atención, no se arrepintió, excluido. Excluido. Eso dice el apóstol Pablo y eso dice la palabra que Dios ha aprobado para que nosotros vivamos por eso. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El punto no es tan sencillo. No es tan sencillo. Está cruel. Está cruel. Porque si preguntarse adentro de una pregunta, hoy en día se está haciendo eso. Al contrario, lo estamos venerando, lo estamos cuidando. Cuando un pastor hace tal cosa, está diciendo que el pastor está tomando acciones fuera de su jurisdicción, que es Dios quien tiene que hacerlo. Más en el verso 5, dijo el apóstol que había que sacarlo. A ver si se refiere. Y no, hay una palabra que usted no la dijo. Que se le entreguen a Satanás. Si en los actos de la vida hay un asunto de inmoralidad sexual y que lo ha cometido un líder o el hijo del pastor, porque hay que acercarse al linaje de quien está dirigiendo, o hijo de la líder de la dama o del copastor, espérate, eso yo tengo que saberlo manejar, ¿vale? Eso hay que saber. Dice que se le entreguen a Satanás. A ver. Sí, bien. Mire, este punto, ¿qué debe hacer la iglesia con este caso? La iglesia tiene que tirarse de rodillas a orar y a llorar, porque ese pecado arrastra a la iglesia completa. Yo le digo a ustedes no quieren hablar, y es una oportunidad de hablar de ustedes con él. A usted no lo van a juzgar por lo que usted haga, para lo que usted diga. Aquí va a ampliar su conocimiento de usted desarrollar sus habilidades y mostrar y que conozcamos su conocimiento y en qué usted cree. Porque el que se calla en el pecado, sabiendo que hay pecado, usted igual que él se va junto con él. La iglesia no está permitida, óigame bien, la iglesia no está permitida para apoyar pecado. El asunto del apedreamiento de la mujer, Jesús ahí resolvió dos problemas: el machismo y el abuso. Una mujer puede pecar sola, tiene que tener un valle al lado, no lavar la hamaca. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a castigar solamente a la mujer y al hombre lo vamos a dejar sin castigo? Porque diezme. Porque hoy hay muchos mercaderes en la iglesia comprando a los hombres de Dios con el dinero, y nosotros no debemos vendernos. Ya Cristo pagó el precio. Hay que enfrentarlo con carácter. Y si usted sabe algo que ha pasado en la iglesia y el pastor no lo sabe, usted se quedó callado, También peca. esto no va. Cada individuo paga la consecuencia de que cometió el pecado. Eso es confianza. Dios le bendiga. Entonces, no podemos quedarnos callados bajo ninguna circunstancia. Dios le bendiga.
hombre que hace eso, no es algo que no tiene idea, es que sabe lo que está haciendo. Es algo muy evidente para cualquier miembro, que hablamos del pastor y los pastores, miren, cualquier hijo de Dios que comete tal acción de vivir con su madrastra, vamos a decir, bendito sea el nombre de Dios, es un pecado muy evidente, que no dice, no, yo lo hice por ignorante, o que esto. Por eso el apóstol Pablo es tan drástico y dice, tienen que echarlo fuera de entregárselo a Satanás, porque él sabe lo que está haciendo. Amén. Porque no es cierto, vamos a decir, cualquiera de nosotros, que Dios nos libre y nos guarde, hermano, porque es una aberración fuerte. Dios nos libre y nos guarde, prácticamente es su mamá. Prácticamente es su mamá, la esposa de su papá. Y es algo que dice, no, bueno, esto no se puede pasar bañito de agua tibia. Esto es, como dicen por ahí un dicho que te sueña la vaca, ¿no? Aunque la matan en uno de esos, yo sé que hay que ser rápido con tales cosas. Y si yo me entero de cualquier cosa, así Dios libre y guarde. Eso no es chisme, hermano. Usted está cuidando el cuerpo de Cristo. Dice que un chin de levadura leuda toda la masa, y en este cuerpo somos muchos. Entonces no hace daño a todos. Por eso es lo drástico del apóstol Pablo, porque hace daño al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. Mi hermano Alfredo quiere leer algo, pero yo quiero solo recordar algo que dice la Escritura. Yo no sé si el yo coger la toalla de secarme y ponerla sobre la mesa del comedor es un problema si mi madre no me lo corrige desde pequeña. Cuando mi madre me lo corrige desde pequeña, entonces la toalla ni siquiera acercarse a la mesa del comedor. Entonces, nosotros necesitamos conocer las Escrituras. Encontramos a un Dios, Padre de Abraham, Padre de Isaac, Padre de Jacob. Decirle a Moisés, le vas a enseñar al pueblo a que a la tierra donde yo lo llevo ahora, no van a aprender la costumbre de ellos, porque ellos cometen abominaciones. La razón por la cual yo lo estoy destruyendo, yo no lo estoy destruyendo porque me cae mal, yo no lo estoy destruyendo porque lo amo a ustedes más que a ellos, es porque ellos hacen abominaciones, y esas abominaciones me han hecho irritar, y ellos pagarán el precio por sus abominaciones. Ustedes no van a aprender sus costumbres, y esas costumbres era una de esas: descubrir la vergüenza de la mujer de tu papá, descubrir la vergüenza del marido de tu mamá, descubrir la vergüenza de tu hermano. La Biblia nos prohíbe eso. ¿Qué es descubrir la vergüenza del esposo de mi mamá? Es verlo desnudo, es acercarme a él, es convivir con él, como si fueran como dos personas diferentes que se enamoran. Eso es descubrir la vergüenza de la persona. Dios lo prohíbe y él dice que es abominación. Ahora, cuando simple y llanamente yo solo me afinco de Jesús para acá, todo lo que pasó, voy a cometer todas las aberraciones posibles, voy a caer en maldición y me voy a preguntar, ¿por qué estoy en maldición si estoy siguiendo a Jesucristo? Porque Dios dijo, no cometa tales y tales cosas, porque son abominaciones. Mi hermano Alfredo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 5, verso 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mire, hermano, para la iglesia nuestra, la que yo amo y quiero, para mí no es fácil explicar ese versículo. Para esa lectura, para mí, no es fácil.
Pero yo, y perdónenme que me voy a leer, yo duré 20 años en el Evangelio. La ventaja del Evangelio en la asamblea, que duré 20 años allá, cuando me convertí a Cristo hasta 20 años. Eso no se tolera. El pecado entre la iglesia no. Los pastores te afrentaban y te sacaban. Pero los pastores tenían reparto 7 diáconos que trabajaban en la iglesia y los consultaban. Los pastores con esos 7 diáconos se iban a la casa desde el problema. Si te oía amén y se arrepentía. Ahora, si no se arrepentía, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que lo tenga por gentil y publicano. Todo esto no es para que esa alma se pierda. Es porque me entretengo dentro del Evangelio, haciendo y deshaciendo, vamos a creer que somos salvos. Pero cuando lo botemos fuera, allá lo va a jugar aquí en Dios. La Biblia dice que cuando allá afuera lo juzga aquí, Dios lo va a jugar allá. Y cuando ese topete con Dios allá, se va a arrepentir. Me entretengo aquí, me entretengo aquí adentro, Él va a andar corriendo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se va a estar moviendo y va a creer que está bien. Hermano, esto es peligroso porque, oiga bien, de los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Oiga, pero cuando usted está entre esos pecados, el hombre se mete entre esa vuelta. Antes que el pastor lo saque, ¿quién lo deja? El Espíritu Santo lo deja. Y la Biblia dice, y no conquistéis el don del Espíritu Santo. Él lo deja. Y ese es el que está peleando por nuestra salvación. Ese es el que nos está representando ante Cristo. Ese es el que nos está guiando a toda verdad. Perdónenme, hermano, es que esto no es suave. Aquí estamos abundando, pero yo estaba pensando, después que hermano me fue en mi casa ayer, esto no lo vamos a dar todo, ¿eh? Por eso, perdónenme que en esta no hemos llegado mucho. Pero en esto que dice este capítulo, se encierra la iglesia entera. De esto depende la salvación del hombre. De esto depende de que el hombre no ande en pecado para arriba y para abajo, que el impío no hace diferencia de usted y de mí. No, aquí había una diferencia. Ahora, por mi pecado, por no obedecer a Dios y arrepentirme dentro de la iglesia, son los humildes que se pierden. Pero por mi comportación a Dios y mi arrepentimiento, son los humildes que se salvan. Sí, esto es peligroso. Por eso es que Pablo dice, lo echemos fuera. Pero a mí me da pena echarlo fuera. Yo se lo hago claro a ustedes. A mí me duele echar un hermano fuera. Ahora, yo no dejo de cumplir con algo. Cuando me topeto con este caso, ella habla con la persona. Y si no me voy amigo con un testigo, que vaya conmigo. Y oramos juntos y después hablamos de esto. Dios le bendiga. Dios me bendiga. ¿Sabe? La necesidad de echar fuera al homicida, como homicida, es para que todos cojamos el caimiento y no se doble la iglesia. Porque mientras estemos usando a un perverso conocido como tales, la iglesia estará enviciada, estará cayendo. Lamentando el caso, la iglesia debe de tener corrección. Y por eso me gustaba tanto la doctrina antigua. Por eso me gustaba tanto. Porque a la iglesia se le enseñaba, esto es pecado y no se puede hacer. Pero el pecador no se usa. Pero están usando al pecador, sabiendo que son pecadores. Al pecador se echa fuera para que se arrepienta. A ver si se salva. Dios le bendiga. Excelente.
excelente aportación en lo que dieron nuestros invitados especiales, pero antes de quiero abrir un paréntesis sobre lo que hablaron cada uno de ustedes. Dicen Gálatas 6:1, hermano, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Saben que hoy en día está pasando mucha inmoralidad dentro de la iglesia. Y hay veces que, bueno, como es la líder Elsa, vamos a dejar su a lo calladito. Pero los que están afuera saben que Elsa está haciendo eso y por Elsa pagamos todo lo que estamos aquí dentro. ¿Y qué nos está diciendo la escritura? Que si yo sé que Elsa está mal y yo la veo, yo la voy a llamar, yo la voy a corregir con amor. Eso sí, tú no vas a decirle, esa pecadora, hija del diablo, te va para el infierno. No, vamos a llamarla, a corregirla con amor, como lo dice aquí, con amor. Pero si esa sigue y sigue, vamos a llamar a la otra hermana, sino al pastor. Y algo se tiene que hacer, porque hoy en día, mis hermanos, por uno pagamos todo. Dicen, no, yo no voy para esa iglesia, porque esa iglesia ponen a esa predicar y a cantar. ¿Y para que yo voy para esa iglesia hace lo mismo que yo voy afuera? Nos vamos todos al infierno, pero Dios tenga misericordia y nos ayuda. El apóstol Pablo nos está precoceando por donde quiera. Estamos siendo sobados, como dice alguien, un comediante comedillo. Porque cuando una persona empieza a cometer inmoralidad, de la índole que sea, la última que se da cuenta de la iglesia. Pero afuera ya lo sabe todos los que la rodean. Dios le bendiga. Y cuando venimos a darnos cuenta que la iglesia está indespicada, está a la deriva. ¿Qué pasa en este caso? Que tal individuo que haya cometido inmoralidad, la palabra inmoralidad está en todo el sentido de la palabra, no solamente la sexualidad. Amén. Que si no tiene la conciencia cauterizada, como lo dice el mismo apóstol, debe de acercarse al liderazgo y decir, mire, yo necesito que por favor me dé un año sabático. ¿Qué es un año sabático? Un año sabático se refiere a un cese de mi función. No estoy renunciando a mi función, estoy pidiendo un chance, un break, hasta que yo organice lo que está descontrolado en mi vida. Puede ser problemas con mis hijos, puede ser problemas con mi esposa, puede ser problemas con un vecino, no importa el problema que sea. Si es pecado, claro, si es pecado. Ahora bien, usted como es una persona que es espiritual, como dijo el hermano Alfredo, que estamos viviendo la era del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo es el que te está dirigiendo, tú tienes que entender que tú no puedes dirigir así. Dios le bendiga. Tú no puedes dirigir así porque tú te estás haciendo daño tú. El primero que se está haciendo daño es a ti y luego a la iglesia. Y yo no puedo arrastrar a la iglesia con mi pecado. Yo no puedo, porque me convertiría en un asesino. A su nombre. Dios le bendiga. A mí me agarraron de sorpresa esta gente con esto. Esto es parte de Dios, hermano. Esto es Biblia por donde quiera. Y tenemos que crear conciencia. Lo que acaba de ver el hermano Alfredo. Usted y yo tenemos que ser cristianos, no porque por la posición, es porque en verdad amamos a Dios y amamos nuestra salvación. Hermano, la posición no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la santidad que tú reflejes en la presencia de Dios. Amén. ¿El público tiene algo que decir? Están como muy muertos. Amén, Dios bendiga. Quiero comentar algo acerca del tema que se está tratando de moralidad sexual, ¿verdad? Ese es el tema. Aunque tenemos que entender algo, hermano, cualquier tipo de pecado dentro de la iglesia
hace daño. Porque el pecado, hermano, es como una carcoma que destruye. Y por eso que el creyente, el cristiano, debemos de mantener una vida en santidad. Pero hablando del tema, hermano, los hermanos explicaban que ese tipo de pecado debemos de echarlo fuera. Debe de aclararlo mejor, porque quizás hay personas que pueden entender que lo van a votar. Y como sucedió, hermano, una vez, sucedió un caso, precisamente así mismo en una iglesia, en otro concilio, y la persona cometió ese pecado, y el pastor lo que dijo: tú te vas a ir de la iglesia, porque él se encontró eso algo tan grande, hermano, y la botó, la sacó, le dijo: tú te vas de la iglesia. Entonces entendemos, hermano, que el pecado se enfrenta, claro, en disciplina. Que a cualquiera, hermano, no importa que sea el pastor, que sea quien sea, que comete pecado, hay que ponerlo en disciplina. Porque sucede, hermano, que cuando la persona se acostumbra a pecar dentro de la iglesia, entonces su conciencia se cauteriza. Entonces, ya, hermano, tenemos muchas personas en este tiempo que ya su conciencia está cauterizada. Entonces, peca y peca y peca y sigue normal. Hermano, hay personas en pecado que toman Santa Cena, participan en la Santa Cena, dirigen. Hermano, es de tanta cosa, hermano. Hay personas pecando hasta que hablan el eco y todas esas cosas. Entonces, ya para ellos, un pecado es como ni nada. Y también a veces, hermano, no solamente nos vamos a sexualidad, todo esto, hermano, pero una mentira. Hay mucha gente mentirosa, hermano, que también eso está en el paquete. Amén. Hay mucha gente, hermano, chismoso. Todas son cosas, hermano, que están también en el paquete, porque es un pecado de sexualidad, eso es algo grande. Pero hay muchas cositas más. Que por eso que la palabra también habla de la pequeña zorrilla. Hay muchas personas, hermano, que tienen conconcitos y cositas que también están pecando en otra iglesia, que tienen su hermano atravesado en su corazón, y me voy en gloria. Porque, ¿verdad? A veces, hermano, vamos derribando ahí y encontramos eso tan grande. Pero esas cositas pequeñas que usted tiene ahí en su corazón, hermano, hay gente dentro de la iglesia, hermano, que no soportan a su hermano. Y me voy en gloria. ¿Para qué gloria usted va? Amén. El mismo infierno que hay para los que están en su humanidad, también hay para los habladores, los mentirosos dentro de la iglesia. Y haciendo campaña dentro de la iglesia. Entonces, hermano, tenemos que guardarnos, dice la palabra de Dios, que todas cosas debemos de guardar nuestro corazón. Amén. Entonces, hermano, claro está, si alguien sabe, hermano, si alguien sabe que hay alguien en pecado, amén. Una vez yo estaba hablando con alguna persona y decía: estoy llorando porque siento, porque hermano, el Espíritu también le entender a una cosa. Y estuve llorando y esa persona me dijo: no, Dios está bien, vamos a dejarlo así. Yo lo que voy a hablar, voy a ir delante de mi oración y Dios me va a entender lo que es. Y así fui, hermano, fui delante de mi oración y yo: mire, Dios me lo va a entender. Estaba asustada la persona, Dios me lo va a entender, y así mismo fue, hermano. Dios me lo dio a entender. Y ese pecado se hizo público. Porque él me lo negaba y yo decía: está bien, pues yo voy a hablar con el Señor y él lo va a declarar. Y lo declaró, hermano, Dios lo declaró. Y el Espíritu Santo hizo que haga mal. Y es así, hermano. Entonces, si nosotros sabemos de cosas, hermano, dentro de la iglesia no podemos quedarnos callados. Pero vuelve y le digo, cuando se habla de echarlo fuera, hay que identificar que ponerlo en disciplina, porque quizás muchas personas pueden entender que para votarlo de aquí nadie puede votar a nadie. Ahora sí tenemos que poner la disciplina, dar a entender que está mal, aconsejándolo, llamándolo. Amén, porque quizás yo, ¿cómo así se votaron? Pero eso sucedió porque lo viví. Eso sucedió, hermano, dentro de la que sí lo votaron. Esa persona tuvo que ir para otra iglesia y allá se arrepintió, pidió perdón, le pusieron su disciplina, pero ese pastor no soportó lo que se va a decir. Amén. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo dice que lo echen fuera, es fuera físicamente. Porque ya se le había hablado a la persona, pero la iglesia eran tan pecadores como él, porque ellos le estaban celebrando. Entonces el apóstol Pablo no está hablando de que le echen fuera el demonio. El apóstol Pablo está hablando de que lo echen fuera. Nosotros debemos, como ya leyó la hermana, con espíritu de mansedumbre, porque mañana puedo ser yo. Pero una gente que pecó, sabemos que pecó, oramos por él, ya tenemos 4 meses orando por él, 1 año orando por él, y sigue igual. La Biblia lo que dice es que lo echen fuera. No es espíritu
no es la carne fuera, a ver si allá afuera se arrepiente. No es como dice el pastor, es fuera. Lo que dice el apóstol Pablo es que fuera. A nosotros estamos llamados, ¿sabe qué? A santidad. Eso estamos nosotros llamados. Y cuando yo meto los pies, ¿qué le voy a hacer? Sacar mi pie. Porque yo me di cuenta que metí el pie. Y si yo me di cuenta que metí el pie, ¿qué le voy a hacer? Sacar mi pie. Porque a santidad me llamó Dios. Dios le bendiga. Y hay gente tan bárbaro que culpan a otros. Dios bendiga. Tengo dos preguntas para los expertos. Primera pregunta. ¿Por qué motivo un hermano no se acerca al liderazgo o a la iglesia para confesarse? O sea, para decir, mira, tengo tal problema, he pecado en tal cosa. Segundo, la iglesia está preparada o está capacitada o tiene la madurez espiritual para escuchar y saber cómo ayudar a un hermano con un problema de pecado como lo que estamos debatiendo aquí. Dios le bendiga. Su primera pregunta, ¿por qué Sí, ¿por no qué? se ayuda? Mira, Satanás se encarga de ponerle a la persona una vergüenza. No tiene vergüenza para cometer el pecado, pero sí después tiene vergüenza para poder confesar su pecado. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y te pongo a David de ejemplo. Natán fue, ¿verdad? Fue y habló con el rey. Pero como era un rey, supo cómo manejar la situación. Sepa el rey, que había uno que tenía una única oveja y uno que tenía muchas. Y él, como era un hombre que se le entendía, la palabra dice que él era conforme el corazón de Dios, tal hay que matarlo. Entonces, Natán dice, ese hombre eres tú. Sí, ese hombre eres tú. Cuando entonces le desnuda la verdad, entonces se desploma y entiende la gravedad del asunto. La segunda pregunta, si la iglesia está preparada para poder resolver esos asuntos. La iglesia de Cristo siempre está preparada porque tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Y alguien habla? Y permítame decir, si la persona que está, como dice María, de turno, aprendí esa palabra de María, de turno, no tiene la capacidad para resolver o enfrentar tal situación, Dios levantará a alguien para resolverlo. Siempre alguien. Porque Dios es Dios y Él resuelve los problemas de su iglesia. Porque permítame decir, no somos nosotros quienes resolvemos los problemas. Es el Espíritu Santo, como dijo el hermano Alfredo. El Espíritu Santo es el encargado de resolver y de dar la capacidad. La capacidad es el Espíritu Santo. Si alguno está falto del entendimiento, demándesela a Dios, el cual se la dará sin reproche y abundantemente. Ahora, si queremos enfrentar la situación de la iglesia a pecho parado, porque mi esposa y yo hablábamos hoy, creo que era hoy, sobre el conocimiento. El conocimiento es bueno, el conocimiento no es malo, pero necesita el conocimiento de la espiritualidad, porque los asuntos no son de conocimiento, son espirituales. Hoy a las enfermedades le llaman, ¿no saben qué? A las enfermedades demoníacas, que esas son enfermedades psicoterapéuticas, que hay que llevarlo al psicólogo. Y el psicólogo no puede echar por un demonio. Un libro lo echa fuera un demonio. Es el Espíritu Santo de Dios que echa fuera el demonio. Y la iglesia está llena de demonios porque han querido modificar el asunto. Por eso hoy los demonios no se manifiestan, porque no hay quien los provoque, porque todo está nada más en letras. Dios le bendiga. Cuando yo lo voy a saber letras. Hay algo, hermano, que no se está diciendo que se va a echar fuera todo el mundo. Usted pegó los países sin ningún
encuentra en el mismo lugar. Explicó el hermano Alfredo, y dice la Biblia, porque lo dice la Biblia, van con 2 o 3 hermanos, 2 o 3 testigos, van y hablan con el individuo. Amén. No hizo caso. Vuelven y van. Ya a la 3 es vencida. Amén. Ya es vencida. ¿Por qué? Porque sigue igual y no se arrepiente. Al que se le dice, usted se va, el que no se arrepiente, el que no entiende. Y hay algo, explicó la hermana pastora, hay muchos pecados, hermano, sí. Pero hay muchos pecados que nada más lo sabe el individuo y Dios. Pero para eso está el Espíritu de Dios y la palabra, que todos los días te van a vivir martillando y diciendo lo que está mal. Soy testigo del poder de Dios, del Espíritu Santo que está en nuestra vida, que nos corrige a través de la palabra, porque nadie que sabe que está mal no puede decir, no me dijeron, no me corrigieron, o la palabra. Un himno corrige a través de la palabra. Alguien, miren la radio, hermano, usted escucha, los impíos saben que está mal, ¿sí o no? Todo el que esté de afuera sabe que está mal, que no está en Cristo. Todo el que no está en Cristo sabe que está mal. Y los que estamos aquí dentro, si no hacemos las cosas como deben de ser, sabemos que estamos mal. Porque nadie se va a ir para el infierno con los ojos cerrados, abiertos, sabiendo lo que usted está haciendo o lo que yo esté haciendo. Por eso el apóstol Pablo es tan drástico. ¿Y quién le dio esa rudeza al apóstol Pablo? Fue él de sí mismo como hombre, no fue el Espíritu Santo que dijo, échenlo fuera. ¿Qué pasó cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo? Inmediatamente el Espíritu de Dios lo mató en vida. Y no está muy tardío para verse eso hoy en día. Vamos a trabajar. Y no es como dice el hermano Alfredo, no es que me alegro, hermano, es que el poder de Dios es así, es que el Espíritu Santo es así, es que Dios es así. Él tiene misericordia, pero hasta un día va a trazar una raya. Dice, si aquí se acabó. Y es que se está llamando a consejo día tras día a través de la palabra. O sea que nadie está inocentemente, porque la palabra está dicha día tras día. Y el Espíritu Santo lo está corrigiendo día tras día. Y dicen, como tú no oyes, Margarita, pues hasta aquí llegué contigo. El Espíritu Santo lo hace. Lo hace. Es el mismo Dios, dice la palabra, es el mismo Dios que no se muda. Perdón, mi hermano. Oiga bien. Oiga bien. Esto es necesario hacerlo. ¿Por qué es necesario hacerlo? Primeramente, Dios, el Espíritu de Dios está con usted. Segundo, dice la Biblia, que si lo oyere y se arrepiente, ¿ha salvado un alma? Ha salvado un alma del pecado y lo ha sacado del infierno. Es decir que, según la palabra, desde que usted está metido en pecado, la puerta del infierno está abierta para usted. Oye, perdónenme, hermana, porque esto no lo podemos dejar aquí está Dios. Y oiga bien, que no se hace en este tiempo. 20 años atrás nosotros lo hacíamos. Y yo a Dios nos respaldaba. Ahora, que lo vamos a coger peor y para afuera, no. Para eso tenemos un pastor.
Para eso tenemos un líder. Para eso tenemos liderazgo de caballero. Hermano, hablando primeramente con el pecador, ahora bien, nosotros no perdemos si no oye, pero tampoco no perdemos si no nos oye. ¿Por qué? Porque Pablo dice que lo echa fuera a Satanás para que la carne sea destruida, por el que el espíritu sea salvo. Oiga bien, hermano, cuando Dios está insistiendo tanto en esto, esta persona que está aquí, que ustedes ven que no se puede pegar de esto, es porque Dios quiere la iglesia limpia, es porque Dios no quiere que nosotros tengamos el pecado, es porque Dios quiere que si estamos en pecado, lo saquemos de dentro de nosotros y nos arrepintamos, hermano, y hagamos la voluntad de Dios, pero pongamos de nosotros el interés, el deseo, la responsabilidad que usted y yo tenemos con salvar nuestra alma. Ya Dios nos dejó a nosotros con que salvar y guiarnos por Él, que es el Espíritu Santo. Y lo que nos falta es cuando nosotros busquemos a Dios y nos arrepintamos de nuestros pecados, y lo que nosotros no podamos hacer, Él lo completa. Porque la Biblia dice que nos guiará a toda verdad. Dios le bendiga. Excelente las aportaciones de cada uno de ustedes. Continuamos. Para el magistrado Alfredo Rigo, ¿qué muestra Pablo sobre el consuelo en medio de la aflicción? La primera es ¿qué muestra Pablo sobre el consuelo en medio de la aflicción? Hay segunda. ¿Qué muestra Pablo? ¿Qué muestra Pablo sobre el consuelo en medio de la aflicción? Yo lo voy a leer. Según el capítulo, el verso, verso 3 y 4. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pues bien, hermano. Aleluya. Es que estoy viejo, hermano. Nosotros entendemos, por lo que entiendo acá, es que Dios a nosotros nos ha enseñado a ser consolados. Primero a mí y a ella, ¿verdad? A ustedes también. Para que nosotros también consolemos a los que están en tribulación. Decir, hermano, yo entiendo algo aquí, pero yo tengo muchos compañeros. Lo que yo no entiendo, yo me lo digo. Y ahorita le está diciendo que se lo haga a hermano. Porque dentro de nosotros, uno con el otro, tenemos que ser consolados.
No le importa, hermano, la desconsideración que usted tenga. Para eso estamos los hermanos, para ayudarnos a salir de este tipo de casos y ser consolados. Recuerde que la Biblia dice que aquí no hay grande ni hay pequeño. Eso es para que usted no tenga que estar solo buscando a Iván Alfredo. Para eso está listo, para eso está el hermano, para aquí el otro y allá nosotros. Cuando usted se topeta, que usted a su vida le llega esto, usted también se topeta con una persona que está en desconsolación, usted en Cristo puede consolar. Dios le bendiga. Para poder ser consolado hay que estar afligido y en tribulación. Para nosotros poder consolar a otro, como explicaba y dice la palabra, primero hemos tenido que haber pasado por ahí. Amén. Y dijo Jesús que vamos a estar en aflicción, pero vamos a ser consolados. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Porque dice que este camino es de espinas. Jesús lo pasó suave cuando fue a pasar lo que le tocó pasar, pero nosotros, cada uno de nosotros, vamos a sufrir, hemos sufrido, pero que eso no nos deje ir tirados. Que vamos, tenemos un consolador, porque Jesús dijo, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano, le enviaré un consolador. Ya hemos sido consolados, hermano, y a veces tenemos tribulación y estamos tristes, pero aún así tenemos que pararnos y ir a consolar a otros. Bendito sea el nombre del Señor. No es que no somos sufridos, pero que eso no nos detenga. Y vamos a ser consolados. No sé si ustedes recuerdan, hace mucho yo dije que cuando hablaron de los primogénitos, ahí nadie podía consolar a alguien, ¿verdad que no? Nadie, hermano. Nadie podía ir, porque en cada casa en ese entonces había un lloro. Y todo el mundo estaba en lo mismo. Y hoy, pero hoy podemos en el nombre de Jesús. Y va a haber un día también en la tierra que nadie va a poder consolar a nadie. Porque hermano, cuando ven ese problema que viene sonando por ahí, para el mundo van a estar en lloro. Todo el mundo va a buscar a alguien que se fue y no aparece. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nosotros podamos consolar y que nos dejemos consolar. Porque hay personas que usted quiere darle la consolación y no la recibe. Pero que eso tampoco no nos deje postrado a nosotros. Hay que buscar la manera de consolar a otro. Hermano, también me dice que tiene una situación, un problema. Tranquila, hermano, eso no es nada. En el nombre de Jesús vamos para adelante. Eso no es nada, esos son, como dicen por ahí, país de coco. En el nombre de Jesús vamos a seguir para adelante. Porque estamos para alentarnos el uno al otro. Amén. Hermana, y yo le digo que eso no es nada, porque yo estoy pasando por ahí. Eso no es nada. Esto muestra un principio central. Dios convierte el sufrimiento en medio para bendecir a otros. Amén. El sufrimiento mío, Dios lo convierte en un puente para que otro sea bendecido. A veces hay personas que están pasando por tribulaciones y a veces hay hermanitos que se les gusta de porque a veces yo de la hermana Marina y le digo, hermana Marina, entiéndese porque usted no sale de uno. A usted cuando usted no se le enferma un hijo, no tiene esto, pasa por esto, usted tiene que revisarse. Porque usted no sale de una Marina, él le ha caído todos los malditos. Le dice, ¿qué pecado tan grande usted tiene, hermana Marina? ¿Y usted cree que doña Marina, no está en el espíritu, no le va a un boche, le va a dar
un moche. Porque mi hermana Marina, vamos a orar. Ya Marina tiene un aliento. Yo le digo, ¿por qué no me lo han dicho a mí? Y qué pecado tan grande que yo he hecho. Hubo una que yo le dije, ustedes me excusan. Yo le digo, sí, mira, yo he hecho todos los pecados del mundo. Eso fue lo que me salió. Mira, tú estás muriendo en el chasis. Yo digo que está pasando hambre. Toda la cosa. Yo sí. Todo lo que tú quieras comer. Sí, y le digo, yo tengo un Dios por sobre todo. Y gracias al Señor, yo siempre le dije, nunca he ido a tu casa para que yo tengo una vida mucho linda. Dios te bendiga. Tanto tiene que ver que estaba pasando por la prisión como que va. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos que aprender a consolar. Dios nos consuela a nosotros, porque como decía el hermano Ibio, nuestra aflicción muchas veces es convertida en bendición para otros. Porque Dios permite que yo pase por el proceso, porque hay otra persona que está pasando el proceso. Entonces, Él me prepara a mí para que yo sepa cómo voy a lidiar con aquella persona que está a punto de tirarse una soga al cuello, que no tiene la misma capacidad que yo, porque yo rompo a gritar y a vocear ya, pero Él no rompe a gritar y a vocear. Satanás comienza a ministrar, el Señor lo reprenda, con quitarse la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a consolar y a saber consolar, porque a veces queremos consolar y lo que terminamos, pastor, es destruyendo a la persona, es mandándolo a arrepentirse, diciéndole un día de cosas al pobre Job. A Job lo mandaron a ser consolado, y a Job le dijeron, tú pecaste, tú hiciste, tú destruiste, le hicieron de todo al pobre Job. Entonces muchas veces la persona ni siquiera quiere escuchar palabras suyas. Todo lo que necesita es decir que Dios está contigo y de esta tú vas a salir. A mí me sacó y me sacó de algo peor que a ti. Así es que Él está contigo, Él te está mirando. Y esa persona muchas veces piensa que Dios se olvidó de él porque entiende que su aflicción es tan grande y es tan fuerte que ya Dios no se acuerda de él. Y ahí está usted para recordarle que Dios lo está mirando. Dios te está consolando, Dios viene con fortaleza, solo que tú tienes que pasarle la prueba con cielo. Si no se la pasa, la va a reprobar, va a volver al principio. Mejor pásasela con 100, pero Él está contigo. Dios le bendiga. Es duro cuando tú ves a una persona que está en una situación y que tú lo insultes y que tú le digas qué quisiste, qué tú has hecho, que no tienes el respaldo de Dios. Para mí es una falta. Aún que vaya a ser una persona que haya cometido pecado, usted no puede ir y darle todo para ir encima, porque no se lo va a ganar. La prudencia es muy buena. El manejo de conflicto no es para todos. Hay personas que han ido a orientar gente y lo han dejado destruido, que no quieren volver para la iglesia jamás. ¿Y usted sabe lo que le costó al Señor una alma? No a la iglesia no le costó nada. Al Señor, ¿qué le costó una alma al Señor? Su vida. Para que usted vaya a destruir, porque usted cree que tiene la capacidad, porque usted cree que usted puede. Usted no puede, porque si usted hubiese podido, hubiese tenido la capacidad, Dios lo hubiese puesto en la posición que debe estar. Anoche me veía con un pastor que hablaba y él decía, hay que hacer entender a la gente cuando son rasos. Hay gente que de raso quieren pasar generales y a mayor. Usted es raso, quédese ahí, ore para que el Señor mande a la persona correcta para que vaya a resolver ese problema.
Estoy diciendo muchas cosas con pocas palabras. Debemos de entender que una persona es consolada. Eso no es que, no, mi hijo, eso no es nada. Yo pasé por ahí, no. Eso no es consolar. Es tener el tiempo de escucharlo. Que pueda desahogarse. Y que usted en su corazón vaya diciendo, Señor, yo necesito que cuando Él termine, tú hable a través de mí. No quiero hablar yo, porque si hablo yo lo daño. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Porque si me doy cuenta que el libro tiene una situación, pero yo no puedo ir el libro con el pecho parado. Yo tengo que orar y ayunar para que resolver ese problema. Porque para mí quise sencillo, pues yo pasé por eso, para él es grande y muy grande. Ya yo lo pasé, pues está en medio del canal, del río, de ni para atrás ni para adelante. O será que el río se lo llena y no puedes hacer otra vez. ¿Te tiene un problema serio entonces? O es, ay hermano, y usted tiene un problema serio, tiene que ayudar a orar mucho. Cuando yo me iba a operar, la gente me tenía a mí, fue Dios que me controló los nervios. Eso lo controló Dios, porque cuando yo me fui a operar la presión, ¿cuánto estaba mi presión? Estaba en 110, más bajita lo que debía estar. Porque la gente te quiere decir, no, mira, te meten una aguja de este lado, y que mira, y que esto, y que aquello, cállese la boca. Usted es médico. Era una de caballo. Sí, para la gente hay que mandarlo a callar. Hay gente en la iglesia que hay que mandarlo a callar. Cállese la boca. Que si yo hubiese querido que usted fuera pastor, que fuera pastor. Sí o sí. Dios le bendiga, hermano. Y Dios, no es como dijo alguien, que Marisol dijo, sí hay. No, aquí no hay, sí hay. Ellos hay, o si no, no se hubiese dado esta palabra. Dice la Biblia, escúcheme, dice la Biblia, que nadie reciba persecuciones por estarse entrometiendo en lo ajeno. Atrevido. Métase lo suyo, arregle su casa. Usted no puede mandar a bajar la casa ajena, bajar la suya. No mande a fregar a la vecina, fregue usted. Dios le bendiga. A su nombre. El Señor que está atento. Que nosotros queríamos consolar, ellos mismos vivieron un proceso muy intenso, con una aflicción. Nosotros no podemos poner eso fuerte y un amigo, y está pasando otro. Hoy, ¿a quién le ha pasado? O sea, la gran mayoría. O sea, que Dios nos dice esta noche que nos consolemos los unos con los otros. Tenemos que llorar por lo que lloran y reír por lo que ríen. El Señor te está dando su pueblo. No sé si cada uno de los que están aquí han escuchado las aportaciones de cada uno de los panelistas. Eso está muy bueno. Pero pasamos a terminar. Sabe que eso me acordó una vez. En el caso de cuando Kenia estaba para Consuelo, yo le decía a Dios, parece que no me quiere, parece que no te incluía porque si fuera muy bien ya tú me llegado. Y de verdad, hermano, tuve como 2 días que no fui a la iglesia, dando un grito trancar el cuarto. Un día, el hermano Lidio y la hermana Margarita fueron a mi casa. Ya acabamos de salir de mi cuarto, y yo estaba así. Quería llorar, pero no quería llorar. Y ellos llegaron, llegaron temprano de una vez. Hermana Marina, ¿qué usted tiene? Confíe en Dios, que Dios está con usted. Él dijo yo porque si yo
montaje, era de verdad que estaban. Y ellos, cuando ellos vinieron a salir de mi casa, yo dije, diablo, se embromó. Porque ahora es que hay que ya yo no vuelvo a firmar porque a ti te dé la gana. Y de verdad, hermano, no me ha asustado, pero yo no me siento mal. La guerra va, yo me siento agarrada de Dios. Pero ellos no llegaron diciéndome que por qué yo no venía a la iglesia, que por qué yo no llegaron a la casa. Y era la hermana Marina, vinimos a verla. El hermano Olivio fue el primero que dijo, hermana Úrsula, me hizo demasiado falta anoche. Desde que yo llegué no la vi. Yo decía, acaso que yo vengo. Pero cuando la hermana Margarita comenzó a hablar, se le quitó el deseo de llorar. Y cuando ellos llegaron, salieron de mi casa. De verdad, hermano, yo era otra persona. Porque ellos llegaron suaves, terminaron suaves, se manifestó el Espíritu de Dios, oraron conmigo. Y yo quedé nueva, me consolaron. Y eso me hizo entender que todas las artimañas del enemigo no se le puede. Había un predicador que decía que al diablo no se le llora. Y yo dije, no te equivocaste, diablo, porque ya no me vuelve a mi amarrar. Yo, es verdad que casi lo que va del año es así. Pero no me acongoja. Y cuando vengo, aunque no sea con fuerza, vengo al pasito, me paro de la pared ahí, me canso un ratico y llego. Pero no me siento atribulado. Amén. Porque sé que tengo un Dios que me ayuda. Amén. Yo quiero cortitita. ¿Sabe que la hermana Úrsula, ella acaba de decir cómo ella se sentía y cómo se sentó en el mueble cuando los tiempos de Dios llegaron? Y ellos no se fijaron que ella tenía la cara lista para pelear. ¿Sabe que la iglesia, eso me trae al pensamiento? Lo que es la iglesia, hermano. La iglesia es un ejército. Y un soldado herido, usted no puede ir a intentar ir sobre la herida, porque es un soldado. Y el soldado herido se pone bruto. ¿Por qué? Porque está herido y es soldado. Entonces, cuando usted intenta consolarlo de mala manera, usted termina herido, porque él es un soldado. Y el soldado lo único que sabe es pelear. La iglesia tiene eso. Y aunque Dios nos llama a ser manso como paloma, nos llama a ser manso porque no somos mansos. Entonces, cuando nosotros vamos a una persona a consolarla, debemos ser sabios. ¿Sabe por qué? Porque debemos dar el mensaje y el mensaje debe hacer el efecto. Excelente. La última pregunta para cerrar. Para cualquiera que la quiera contestar. ¿Qué dice Pablo sobre ser carta vivas de Cristo? La pregunta número 3. Dios le bendiga. Ser carta leída o carta viva es lo mismo. La palabra carta, una carta tiene que expresar su contenido. Porque una carta sin escrito, un papel en blanco no es una carta. Si yo soy servidor de Cristo, se debe reflejar en mí lo que yo soy en Dios. Amén. Y si hablar de viveza no puede ser una carta muerta. Hay gente que está muerto caminando. Dice un salmo que reiteradas ocasiones yo he dicho: ¿por qué andas enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué tú andas con la cabeza cabizbaja? Oye, lo que yo te voy a decir en esta noche: los males que te vienen, no, ya te están hablando, no lo oigo. Nosotros debemos saber que lo que nos pasa a nosotros es para fortalecernos, es para que seamos más fuertes,
seamos roble. Este evangelio no es suave para nadie. El Señor no le ofreció a nadie que era cama de flores. Aquí hay que sufrir. Hay que pagar un precio. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Cuando yo me caí porque alguien está hablando, y es porque tú estás prestando atención. Y es importante que le prestemos atención. Debemos de entender que los sufrimientos que nosotros pasamos en este evangelio tienen recompensa eterna. Y si usted no sufre aquí, va a sufrir en el infierno. Y yo debo de ser una carta leída. Yo tengo que representar a mi Cristo. Cuando me vean, es un siervo. Es una persona que profesa el evangelio. No es que aquí yo sea ángel y aquí en mi casa yo tiro la caja y Luis tira los cajones. Y que palabras fuera de contexto. No de contexto, para de todo que el laburo. Pero la palabra fuera del contexto. Hay gente que maldice. Porque no es una carta. No estamos llamados a decir, no podemos ser fuente de dos tipos de agua. O somos dulces o somos salados. Y somos dulces. Que la gente vea en ti el rostro de Dios. Que la gente pueda sentirse en confianza de ir a pedirte un consejo porque lo vas a orientar correctamente. Amén. No toda la gente está capacitada para dar buenos consejos. No todo lo que usted ve, usted cree que es lo que usted ve. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Si usted se me acerca a mí, yo tengo que hablarle con el Espíritu Santo de Dios. Como pastor, como hijo de Dios, tengo que reflejar el brillo de Cristo. Usted sabe a dónde se consigue ese brillo de Cristo, en la oración, en la obediencia. Hay gente, hermano, que son desobedientes, que esa es su naturaleza, desobedecer. Y si no obedece, no eres una carta leída. Es una carta leída, por eso es que dice que somos carta leída. Viva, carta viva y leída. Si somos malos, se está viendo, si somos buenos, se ve. Sí, pero en mi punto, a donde yo quiero resaltar, no es la carta de Cristo. Amén. Dios le bendiga. La gente allá afuera sabe más de nosotros que nosotros mismos. Dios le bendiga. A su nombre. Cuando tú dejas caer la cuchara a propósito, la gente se da cuenta. Vamos a hacer que esta carta sea el ejemplo de alcanzar a los perdidos. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Dios te bendiga, hermano. Escúchame, que yo estaba en la carta leída. Debemos ser carta viva y somos leídas. Los creyentes son carta de Cristo. No necesitan carta de recomendación humana. Su vida misma testimonia su relación con Cristo.
manifestación del Espíritu. La carta viviente es fruto del Espíritu Santo, no del esfuerzo humano. Amén. Esto refleja la obra de Dios en el corazón, produciendo amor, fe y obediencia que otros pueden percibir. Esto refleja la obra de Dios en el corazón, produciendo en nosotros amor, fe y obediencia que otros pueden percibir, otros pueden verlo. Capacidad para ministrar. Pablo enfatiza que Dios nos hace capaces de ser ministros de un nuevo pacto, no basado en la letra de la ley, sino en el poder del Espíritu que da vida. La vida del creyente, transformada por Cristo, da testimonio efectivo del Evangelio. Amén. La vida del creyente da testimonio vivo de Cristo. Dios te bendiga. Yo le voy a dar una oportunidad al Alfredo porque veo que tenemos la misma idea. Yo se lo voy a leer y él va. Dice, escúcheme, ustedes dice, al verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla del corazón de carne. Por lo menos nada más era eso que quería decir, porque quería leerlo, lo que estaba leyendo ahí, quería leerlo en la Biblia. Sí, por lo menos está en el capítulo verso 3. Segunda de Corintios 3, verso 3. Si usted por ahí puede seguir buscando lo que usted quiera, pero es ahí que está. Es decir, que lo que estamos, en este caso estamos claros. No estamos inventando, estamos No, diciendo lo que dice la Biblia. por lo menos ustedes ya saben que si cualquier error que ustedes pensaron, ustedes lo buscan ahí. Excelente. Hoy hemos recorrido 3 cartas que siguen hablando con poder a la iglesia de hoy. En 1 Corintios aprendimos que la unidad, el amor y la santidad son fundamentales para una iglesia saludable. En 2 Corintios vimos que el verdadero ministro se vive en humildad, en medio de luchas, confiando en el poder de Dios. Y en Gálatas recordamos que no somos esclavos de la ley, sino libres por la gracia de Cristo, llamados a vivir por el Espíritu. Que esta verdad no solo quede en nuestra mente, sino que se refleje en nuestra forma de vivir como cuerpo de Cristo. Gracias a cada panelista por su enseñanza y a todos ustedes por abrir su corazón a la palabra. Sigamos firmes, transformados y libres en Cristo. Gracias por la